Bueno, Lulu, hablemos del hecho de que el clima está loco y parece que ni yo, acá que estoy en Panamá, estoy viviendo el verano, y tú que estás eh, en Florida, se siente que sea un invierno, invierno. Es bastante raro el clima por acá porque es que no sabes, entonces tampoco sabes cómo vestirte. Creo que los que vivimos aquí en Florida tenemos am, el mal de que no sabemos nunca cómo vestirnos. O sea, porque en la mañana, por lo menos acá se habla en Fahrenheit y en Panamá se habla de Celsius. Bueno, en el resto del mundo se habla de Celsius. Pero aquí el tema de la mañana generalmente es un poco más fría y más fresca que el día. Pero, por ejemplo, ayer fue muy loco. En la mañana habían 60 grados Fahrenheit, que es, digamos, de fresco a frío, de fresco tirando a frío. Y después subió a 75 y después en la noche volvió a bajar a 55. O sea, el cambio de clima es muy, muy brusco. Yo creo que si llegamos sanos a marzo hay que agradecer. Sí, acá en Panamá por lo menos estamos en febrero, que es para contexto de todos los que nos escuchan, el pico del verano. Es cuando más calor sientes, cuando las tardes son mucho más intensas con el sol, y acá está lloviendo. Llevamos varios días con lluvia y no lluvia así tranqui, relajada, lluvia un poco fuerte incluso, de las que recuerda en la época del invierno, como es mal llamado, pero realmente acá en Panamá es la temporada lluviosa. Entonces, no sé, está siendo un verano raro aquí en Panamá, una temporada seca extraña como pocas, pero bueno, dejando a un lado todo eso, estamos hoy grabando nuestro tercer episodio de nuestro podcast, No tan adultas. Estamos muy felices de volver a encontrarnos en este espacio. Yo soy Adri Yo soy Lulu. y hoy vamos a estar hablando de un tema que particularmente fue el que nos unió para crear este podcast, y es hablar sobre qué es ser adulto. Es una pregunta que hasta el son de hoy me la sigo respondiendo o intentando encontrarle una respuesta, porque básicamente cada experiencia de vida me lleva a comprender un aspecto más de lo que es ser adulta. No sé, Lulu, cómo tú lo ves, pero siento que siempre está como under construction, ese término. Siempre, siempre. Creo que nadie, ni siquiera los adultos, porque creo que nosotros vemos como que a los adultos más grandes que nosotros como más adultos, pero yo creo que ellos ni siquiera saben cuál es esa definición. De hecho, cuando estábamos como brainstorming ideas de episodios y aterrizamos en esta, dijimos como que sí, tiene sentido, tenemos que hacerlo. Al final, por eso surgió esto de miles de conversaciones sobre, ¿sabes? Cómo de pequeños pensábamos, cuando más jóvenes pensábamos de que era ser adulto, que creíamos que automáticamente a los 18 años, bueno, o por lo menos yo, no sé tu caso, Adri, pero yo era de las que pensaba que automáticamente a los 18 años a mí me iba a llegar una tarjeta de crédito sin límite y yo iba a poder viajar por el mundo, hacer lo que se me diera la gana y pues eso era el concepto que tenía. Pero bueno, aquí estamos a mis 27 años y tus 27 años, simplemente diciendo, sí, no, así no era el hecho de crecer. Creo que estamos en modo sobreviviendo Sí, día a día. que todos estamos sobreviviendo in a sense. Y esto es bueno, creo, y por eso también creamos este proyecto, ¿no? Porque es bueno que lo hablemos, es bueno que saquemos esas ideas de nosotros de, ¿sabes? Yo pensaba que las cosas eran así, pero realmente son así. Y bueno, esto fue lo que me ayudó durante este proceso, y esto fue lo que me ayudó durante este proceso, y así consecutivamente para todas las cosas de la vida. Y en este caso, nuestro aporte es hacia este ambiguo mundo de la adultez. Entonces, Adri, ¿qué ideas nos traes para hoy? Vamos a empezar hablando sobre precisamente cómo era ese concepto de ser adultas cuando éramos más pequeñas,
Y siguiendo el hilo que tú traías a la mesa, yo también era de las que pensaba que ser adulta significaba que tendría una tarjeta de crédito para gastar ilimitadamente, que iba a tener posibilidades infinitas de hacer lo que yo quisiera, cuando yo quisiera, sin, ¿sabes?, medir las consecuencias de mis actos. Em, y sobre todo que yo iba a tener un poco de esa vida adolescente o niña donde yo no me iba a tener que hacer cargo de tantas cosas o tantas responsabilidades. Y, y vine a caer en cuenta eh, hace un tiempo atrás de que, oye, no es así. Cuando uno se convierte en adulto o en adulta, uno tiene que hacerse cargo primero de todo de uno mismo o de una misma. Y hacerse cargo de sus heridas, de sus traumas, de sus responsabilidades, el trabajo, pagar deudas, incluso mantener tu sanidad mental con todo el estrés que vas a estar viviendo a lo largo del tiempo y cuidarte muchísimo, buscar esos espacios donde tú puedas conectar contigo misma y es algo que honestamente a mí me hubiese gustado haberlo sabido antes de empezar todo este journey de ser adulta, porque quizás me lo habría hecho un poco más amable el proceso de amigarme con el hecho de ser adulta. em, Sin embargo, creo que me habría dado una perspectiva mucho más realista de sí, lo difícil que puede ser adulta, pero también lo emocionante que puede ser el tener un canvas en blanco y decir, voy a escribir lo que se me ocurra con la vida, pero em, hacerlo con la responsabilidad de no solamente hacerlo por mí, pero también hacerlo porque incluso estoy creando un legado para las siguientes generaciones. O sea, al final quiero yo eh, pensar que cuando yo no esté en este plano, mis descendientes puedan decir, oye, como dicen los mexicanos, qué chingona era mi abuela o qué chingona era mi tía, etcétera. Porque vemos lo que it entitles to be an adult. Exacto, y son cositas que quizás les digo a las personas que van a ser padres o que son padres, por favor, háblenlo con sus hijos. Créanme que sus hijos lo van a valorar muchísimo en el futuro. Y se van a ahorrar muchos años de terapia. Totalmente. Pero, ¿sabes? Eso es muy valioso que lo mencionas, ¿no? O sea, el hecho de, que creo que esto es como viéndolo más hacia el lado generacional, ¿no? O sea, de dónde venimos, ¿no? O sea, de ese árbol genealógico con sus propias normas, por decirlo de alguna forma, con sus propias formas de ver la vida en base a lo que vivieron y cómo lo vivieron. Porque algo que creo que nuestra generación está haciendo muy bien es dejar en claro que hay como tantas vertientes de todo y la vida, ninguna vida es igual a la otra, ni siquiera la de un padre o un hijo, la vida va a ser exactamente igual. Hay demasiadas variables, demasiadas formas de eh, ver un hecho, que a alguien le ocurre algo y bueno, algunas personas lo toman de una forma u otra. Y hemos hecho un gran trabajo en reconocerlo. Y creo que debemos darnos un poquito de crédito por eso, porque a veces siento que nos damos muy duro como generación diciendo, no, porque es que nos dejamos llevar por los comentarios que se hacen al respecto. Y es como, bueno, sí es cierto que no todo es positivo, pero hay cosas muy positivas que creo que nos van a ayudar en el futuro con nuestras futuras familias, aquellos que todavía no tenemos una familia propia, a precisamente no arreglar, pero mitigar quizás o ayudar a nuestros hijos a que mitiguen futuras situaciones de su vida, que hay cosas, y eso creo que se reduce a las cosas que puedes controlar y las que no. Y qué ansias tienes tú de conocer el mundo, de conocer tu alrededor, de conocer otras opiniones, porque creo que ahorita estamos como que muy encerrados en que nuestra verdad es absoluta y nadie tiene la verdad absoluta. Esa es la realidad. Podemos intentarlo, podemos ser lo más entre comillas, objetivos posibles, pero siempre la verdad de una persona nunca va a ser igual a la verdad de otra persona. Y ahora que nosotros sabemos lo importante que es cuidarnos
sobre todo de nuestro departamento del cerebro, de la mente, ahora nuestros hijos y las futuras generaciones van a estar, hopefully, más conscientes al respecto y de lo que it entitles, ¿no? Es verdad, es verdad. Y, y es algo que yo creo que realmente nuestra generación vino a traer a la mesa, como tú comentas, la importancia de la salud mental, porque creo que la generación de nuestros padres y nuestros abuelos, porque vivieron situaciones, la verdad, muy difíciles entre guerras, crisis económicas, entre tantas otras cosas, y realmente su mente estaba puesta en sobrevivir, pero bajo circunstancias muy complicadas. Y, y tuvieron que básicamente con lo que tenían a la mano ver la manera de vivir cada día. Y proveer a sus familias. Sí, totalmente. Y realmente nuestra generación vino a ser una generación bastante afortunada y privilegiada, diría yo, de vivir en circunstancias de más paz o de más tranquilidad en el mundo y por ende hemos tenido esas condiciones para cuestionar muchas de las cosas que quizás nuestros antepasados tuvieron que no solamente aprender, sino que también aplicaron con nosotros y que quizás por el mundo en el que vivimos ahora ya se volvió obsoleto. Ya tenemos que replantearnos otras maneras de no solamente vincularnos con las personas, pero también con nosotros mismos. Y ahí es donde viene toda esta conversación de la salud mental, que yo creo que ha sido muy poderosa porque nos ha abierto precisamente a cuestionarnos, cuestionar el mundo, cuestionar nuestras relaciones y por supuesto entender que parte de ser adulto es tener esa responsabilidad tanto con quiénes somos como también con el mundo exterior y cómo nos proyectamos ante ese mundo exterior. Eh, que yo creo que es algo maravilloso porque incluso nosotros acá le estamos aportando algo al mundo que probablemente nunca se llegó a discutir de una manera tan profunda como lo estamos haciendo ahora. Es así. Y que nos da la oportunidad también de que quizás desde otra, y eso nos lo dirán los que están escuchando este episodio, que quieren poner un comentario, te lo pedimos por favor, dejándonos saber si esta conversación les dejó alguna, ¿cómo decirlo?, algún debate en el que quieran abrir, del que quieran hablar. Eso también nos ayuda mucho a saber qué es lo que se necesita hablar más, qué es lo que se necesita poner más en el spotlight, por decirlo de alguna forma, porque es importante que lo hablemos, que lo escuchemos y que discutamos de forma sana entre todos, para saber qué es lo que hace falta, ¿no? Que creo que suena un poco redundante, pero más que todo es como saber que sí, qué es lo que queremos discutir y qué es lo que hace falta discutir más. Y con toda esta discusión de los patrones, de los árboles genealógicos y todo lo que eso acarrea, eh, esto todavía no vamos a la parte de las recomendaciones, pero este punto en particular me recordó a una serie que vi muy recientemente, que está basada en un libro también extremadamente famoso que se llama Cien años de soledad. Netflix realizó una primera parte, porque el libro es extremadamente largo, y creo que por lo menos lo que yo más me llevé de esa película, bueno, de esa serie, bueno, no es una película, es una serie, es como esa maleta de tanto valores como defectos de una familia puede hacer o destruir a una futura generación. Entonces va a salir la segunda parte, creo que este año en Netflix, en julio me parece, junio, julio. Es una excelente serie, de verdad que la recomiendo muchísimo. Por ese aspecto, por el aspecto generacional, también por un aspecto visual, la serie es espectacularmente hermosa de ver y explica muy bien este punto de que, sabes, las personas en la historia decidieron hacer ciertos cambios que de poco a poco lo fueron llevando por vías distintas de la vida, pero al final porque no cambiaron realmente su centro, porque no cambiaron realmente el ADN de la familia, pues
terminaron en desgracia, y cualquiera que haya leído el libro en el colegio recordará el final de la novela, pero pues, nosotros lo que queremos transmitirles es que con todo este bagaje que tenemos, con toda esta maleta que tenemos del pasado, nosotros podemos y tenemos la capacidad y la responsabilidad de crear un mejor futuro y hacer lo mejor que podamos. Al final, eso es lo mejor que uno puede hacer, lo mejor que uno puede hacer dentro de sus posibilidades. Sí, y es que, a ver, el ser humano evoluciona y es cambiante. Es imposible que una persona vaya a ser igual toda la vida, porque las experiencias nos van atravesando, nos van haciendo ver diferentes perspectivas de un tema o de una situación. Y yo creo que lo más bonito de, de ser quienes somos de nuestra especie es que tenemos esa posibilidad siempre de elegir algo distinto y que podemos movernos y encontrar maneras diferentes eh, de abordar la vida. Y yo creo que nuestra generación precisamente tiene esta curiosidad que a mí me encanta de no solamente repensar cómo uno vive, sino también cómo son los sistemas que, bueno, han ido creando las generaciones de nuestros padres, de tantas otras personas que, bueno, han liderado el mundo por mucho tiempo y que quizás ahora estamos en un momento donde podemos decir, oye, podemos hacer las cosas diferentes y sobre todo tomando en cuenta de que, bueno, incluso ser adultas es entender que estamos ante una crisis climática, de que, bueno, no sabemos hasta qué punto nuestro planeta va a resistir todo lo que le estamos haciendo. Entonces, bien, nos lleva incluso a ser existenciales, tener estas crisis de identidad o de pensar, wow, ¿será que la vida va a evolucionar como dicen en las películas? Que no sé, vamos a estar completamente digitalizados o que la Tierra ni siquiera va a existir dentro de un par de años. O sea, hay tantas cosas que incluso yo como adulta me pongo a pensar en el futuro. Trato de no pensarlo tanto tampoco porque yo creo que lo importante también es aprender a vivir el día a día y paso a paso. Pero también ser adulta es siempre andar pensando en, ok, ¿cómo puede verse el futuro en, en un tiempo? Porque siempre el ser humano está buscando más y más. Y leía, de hecho, a un autor que me fascina y que recomiendo muchísimo, que se llama Gabriel Rolón. Y él, en varios pues, de sus escritos y de sus charlas, habla de que el ser humano tiene esta no capacidad, pero sí esta característica de que nunca va a encontrar la felicidad plena porque siempre vamos a sentirnos de alguna manera incompletos. Siempre vamos a estar buscando algo más o algo diferente a lo que ya tenemos. Y precisamente ser adulto es también hacer las paces con eso. Y no solamente andar pensando en que, ok, este es mi presente, también cómo yo puedo ir creando un futuro más coherente o alineado a lo que yo realmente quiero. Y esas ansias de más, de ir por más, es bueno hasta cierto punto, porque creo que es lo que nos ayuda a evolucionar. Si no tuviésemos esas ganas y si no hubiesen situaciones adversas que nos forzaran a, em, sí, a evolucionar, a buscar algo nuevo, a probar algo nuevo, quizás no lograríamos tantas cosas en la vida y nuestra vida perdería de propósito. Pero cuando se nos va de las manos, pues tenemos la crisis climática, y eso es solamente un ejemplo de lo que estamos viviendo actualmente. Sin embargo, yo también tuve este tipo de crisis, te lo confieso, demasiadas veces por mucho tiempo. Y traté de llegar a una conclusión porque, bueno, me conocerán con más y más episodios, pero una cosa muy particular sobre mí es que soy muy lógica. Yo necesito saber el porqué de todo. Si yo no sé el porqué de algo, para mi cerebro es como inaceptable. Tengo que saberlo. ¿Por qué? Porque pues así funciona mi cerebro. Entonces, en mi búsqueda de intentar darle una respuesta a mi cerebro ante todas estas cosas que estaban pasando en el mundo no tienes el control de todo. Y eso está bien, pero
trata de controlar lo que sí puedes controlar. Y esto eventualmente me llevó a, ok, ahí, por ejemplo, yo no tengo el poder de chasquear los dedos y que, no sé, el mundo se revierta 100 años a nivel de ecología, por decirlo de alguna forma, a nivel de los suelos y ya, eso soluciona todo. O sea, eso yo no lo puedo hacer. Lo que sí puedo hacer es utilizar un poco de menos plástico o utilizar recursos más naturales al momento de hacer actividades cotidianas, por ejemplo. Te comento un cambio súper fácil que creo que muchas personas pueden hacer, que es utilizar recipientes, porque, a ver, yo hago meal prep. Ese también creo que puede ser un episodio. Como que cómo planificarte durante la semana. Y a mí lo que me funciona, por ejemplo, a nivel de comidas, es hacer meal prep para eh, almuerzos principalmente, pero si puedo hacer desayunos también lo hago. Entonces, ¿qué es lo que a mí me ha funcionado? Yo tenía como de estos envases negros de tapa transparente que usan como en los restaurantes para takeout. Yo tenía muchos de esos hace como 2, 3 años. Y con el tiempo se van rompiendo, los tienes que ir botando, van agarrando olores. Entonces, yo agarré y cuando ya me quedaban como 4 o 5, cuando ya tenía literalmente un envase para cada día de la semana, yo agarré y me dije a mí mismo, ok, en este momento me estoy quedando sin envases para tener la comida de la semana. ¿Qué puedo hacer para poder, sabes, no tener que, no traerlo a la casa todo el tiempo, sino poder botarlos, desecharlos y que, digamos, eso se me quite, a ver, el gasto de lavar el envase y todo esto. Pero me dije a mí misma, a ver, no me sentía bien con el hecho de tener puros envases plásticos y estar botando solamente envases plásticos. Entonces busqué una alternativa y una de las alternativas que encontré es los envases biodegradables, que son de estos como de cartón, que, a ver, sí es cierto que son muy frágiles, pero yo le pongo papel encerado abajo y eso no absorbe absolutamente nada. Y eso yo lo puedo botar en la basura y por lo menos yo no me siento tan culpable. Y eso es lo que yo puedo hacer por el medio ambiente el día de hoy. No me gusta comprar agua embotellada, me gusta tener un filtro de agua que filtre el agua. Y eso es lo que yo en este momento puedo hacer por el medio ambiente. Y eso como que me da un poquito de paz mental, capaz a otra persona pues también. Y no sé si tú quisieras aplicar alguno de estos tips, si en alguno en algún momento de la historia te toca como tomar ese tipo de decisiones, pero por ejemplo yo soy una persona que sí piensa mucho en eso. Me encantan todas las alternativas que traes a la mesa porque yo particularmente, bueno, para dar contexto, yo vivo con otras personas en mi casa y particularmente organizar a una familia numerosa a que, ¿sabes? Se ponga la camiseta de vamos a hacer cosas más amigables con nuestro planeta es un poco difícil, o mejor dicho, desafiante. Sin embargo, en mi casa hemos empezado a hacer varias cosas, como por ejemplo, utilizar más envases de vidrio, no utilizar vasos de plástico. Yo ahora cuando salgo, prácticamente llevo todo el tiempo conmigo mi termo para tomar agua y no estar comprando botellas de plástico. Y también soy partidaria de comprar envases biodegradables, porque bueno, había una época donde particularmente teníamos unos temas con el agua, entonces éramos muy de, bueno, vamos a tener que usar más cosas desechables, pero bueno, ¿cómo lo podemos hacer sin que eso afecte tanto nuestro planeta? Entonces allí veíamos esas opciones. Pero sí, yo creo que ser adulta es también ser consciente de que tu tiempo en este mundo o en este plano no es infinito. Tienes que también ser consciente de que hay que cuidar eh, las pequeñas cosas que influye nuestro entorno, nuestro planeta, y también enfocarte en el presente, en lo que puedes hacer hoy, porque sí, es muy fácil pensar en todo lo que tú quieres conseguir ahora, pero también es pensar, bueno, ¿qué yo estoy haciendo hoy
que me pueda ayudar a que yo el día de mañana yo llegue a ese lugar en el que yo quiero estar. Entonces, siento que también cuando uno es adulto o adulta, uno tiene que valorar mucho más lo que se está construyendo en este momento, pensar mucho más en el ahora. Em, y también pensar en que, más allá de que sí, no somos personas inmortales, o sea, en algún momento no vamos a estar, pero eh, tratar de que tu vida al final tú la puedas ver en retrospectiva y decir, aproveché el tiempo lo más que pude para que mi vida se pareciera lo más posible a lo que eran mis sueños. Incluso me encanta decir esto, pero incluso rendirle honor a tu niño o niña interior. Porque, no sé, yo he estado en estos últimos días pensando en la Adriana de hace, no sé, 20 años atrás, que se imaginaba un montón de cosas. Yo creo que la Adriana de esa edad estaría muy feliz, muy orgullosa de quién soy hoy ahora, pero, pero también me pongo a pensar en que, oye, todavía hay mucho que hacer para llegar a ser esa Adriana que se imaginaba a sus 7 años. Sin embargo, qué bonito también es disfrutar el proceso, disfrutar el recorrido. Sí, disfrutar el proceso, pero para que, ¿sabes? Mira, hay mucha gente que saca las cosas de contexto. Cuando uno dice vivir en el ahora y en el hoy, no significa que todos los días vas a vivir como que si te fueses a morir el día de mañana y vas a desfarrar todo tus cosas, todo tu ahorro, todo tu dinero. No, no, no. No nos referimos a eso. Nos referimos a vivir el presente con lo que tenemos, como lo tengamos. Y eso no significa que haya una falta de planificación al futuro, porque creo que también parte de ser adulto es ser responsable con nuestro futuro hasta cierto punto. De nuevo, lo que podemos controlar. Y dentro de todo es importante también, yo sí creo en eso, no me sonó diferente a lo que también creo que hemos hablado fuera del podcast, de que sí es verdad, hay que rendirle honor a ese niño interior. Por lo menos en mi caso, una forma de honrar a mi niño interior es yendo a conciertos o yendo a escuchar música en vivo. Esa es mi forma de rendirme a mi niña interior. ¿Por qué? Porque, bueno, siempre he amado la música, pero por diversas situaciones antes era muy limitado para mí el poder ir a cierto tipo de conciertos de cierto tipo de artistas, pero ahora que, em, digamos, soy independiente, puedo encontrar momentos y encontrar situaciones, encontrar, por ejemplo, ahorita Universal está haciendo conciertos gratuitos, bueno, no gratuitos, porque tienes que entrar al parque, pero digamos sin costo adicional a la entrada al parque. Y como yo tengo el pase anual, yo puedo ir y ya, o sea, puedo ir sin pagar nada adicional. Y eso para mí me ayuda muchísimo a conectar con mi niña interior porque puedo ver a muchos artistas. Mi papá me introdujo desde muy pequeña a la música de los 70 y de los 80 y pues otros artistas que me influenciaron como persona en los early 2000s por bueno, cosas de la familia que me llevaron por escuchar, digamos, otro tipo de música que estaba fuera como de mi entorno. Y de verdad que cada vez que yo voy a un concierto, yo me siento de nuevo una niña. Me siento que estoy ahí presente de mis actuales 27 años, pero realmente lo está disfrutando esa niña de 8 años, de 9 años, que soñaba con ir al concierto del artista que estaba en ese momento pegado. Imagínate, y esto que voy a decir es muy millennial, pero imagínate que en mi sueño a los 9 años era un concierto de Juanes, por ejemplo. ¿Por qué? Porque estaba pegadísimo en MTV. En MTV, los días más pedidos. El throwback es lo máximo. Entonces, ¿qué pasa? Que a esa edad, cuando recién conocí la música de Juanes, obviamente por mis primas, por mi familia, que eran mayores que
yo soñaba con verlo en vivo porque decía, wow, o sea, si esto es lo que estoy sintiendo ahorita, que lo estoy escuchando en la televisión, no me quiero ni imaginar si yo voy a un concierto. Y hace muy poquito lo vi en vivo de verdad en uno de esos conciertos de Universal. Entonces, cuando estaba allí, yo me sentía que, te lo juro que es la cosa más rara del mundo, no te lo puedo explicar en palabras, pero me sentí como esa niña de 9 años que estaba loca por ver a ese hombre en vivo, cantar todos los temazos de los 2000, y otros nuevos que también son bastante chéveres. De verdad que la música de Juanes me parece muy, muy chévere. Em, y eso me hizo como recordar de, wow, sí, es cierto, en este momento soy una adulta, soy una persona adulta, pero me puedo dar estos espacios ahora después de mucho trabajo y sigo trabajando y todos seguimos trabajando nosotros y en construir nuestra estabilidad, pero me puedo permitir estos espacios, me puedo permitir estos momentos de disfrutar, de cantar a todo pulmón, que me parece de las cosas más liberadoras y hermosas que existen. O sea, la persona más escandalosa de todos los conciertos, y esto lo digo, sonará un poco egocéntrico, pero yo creo que soy yo. A todo concierto al que voy me quedo sin cuerdas vocales y la gente de mi alrededor está grabando y yo creo que en todas esas grabaciones, por lo menos de las personas que tenía a 0,1 metros de la redonda, toda mi voz se escuchaba en sus grabaciones. ¿Y sabes qué? No me disculpo, porque fue de las mejores cosas, es de las mejores cosas del mundo gritar en un concierto. Entonces, sí, eso, por ejemplo, eso es lo que yo hago para mantener a mi niña interior y me hace muy feliz cada vez que voy. Así sea que sea un restaurante con una banda que esté tocando, no sé, algún tributo a algo, eso me conecta muchísimo con mi niña interior. En mi caso, yo tengo un amor loquísimo por viajar. Y eso comenzó cuando yo era pequeña. Una historia muy similar a la tuya, porque bueno, por diferentes circunstancias de la vida, yo no pude viajar cuando era pequeña, pero obviamente veía en las películas o veía a compañeros de la escuela que viajaban o que pasaban los veranos fuera del país. Y yo siempre me visualicé como que, bueno, en algún momento yo también voy a estar en ese lugar de poder viajar. Y lo comencé, la verdad, tarde. O sea, tuve que esperar 21 años para que sucediera. O sea, a los 21 fue que yo viajé con la fortuna de que fue con amigos y fue maravilloso. Y ahí empezó y no he parado desde ese entonces de viajar, de conocer el mundo. Y cada vez que yo viajo, siento que, sí, mi niña interior, aparte de sentirse feliz y orgullosa de la Adriana adulta que está logrando conseguir ese sueño, también es una sensación de que yo estoy viviendo todos estos viajes, pero con una perspectiva de adulta, solamente de que, sí, estoy en Nueva York, por ejemplo. También es de que, ok, tengo que ser responsable conmigo misma en el viaje, cuidarme, estar pendiente de mi entorno, em, tomar esos detallitos que a veces quizás uno da por sentado cuando uno viaja en grupo, pero que cuando uno está sola completamente, es como que, bueno, ok, literalmente soy yo contra el mundo. Y ahí uno toma esa dimensión de hacerse cargo de una misma o de uno mismo, pero no doy por sentado el hecho de que he tenido la fortuna de viajar a creo que 10 países en el mundo en cuestión de 4 años. Sí, 4 años. O sea, Wow, es mucho. sí, es un logro que hasta yo me he puesto a pensar como que, uff, qué rápido logré todo eso. Y, y además de darme esas palmaditas a la espalda, también me pongo a pensar en que está pasando la moto. Ya pasó la moto. Cosas que pasan en la grabación, amigos y amigas, porque bueno, esto es vivir Latinoamérica. Eh, bueno, regresando al tema, aparte de darme palmaditas a la espalda, porque
es un logro muy importante. Y también me pongo a pensar en que es algo que me hace feliz porque también puedo conectar conmigo misma, de escuchar mis silencios, mis pensamientos o de relajarme, aprovechar el tiempo que yo estoy fuera de mi país para inspirarme, conocer cosas nuevas, escuchar nueva música, incluso, como dice Lulu, hay veces que uno puede incluso ir a conciertos y tener ese bonus de ir a escuchar a un artista que marcó tu infancia o que marcó tu adolescencia y que de alguna manera forma parte de tus recuerdos o de quién eres ahora. Entonces, también ser adulta es escuchar a esa niña o niño interior, rendirle homenaje con tus acciones, pero también siendo responsable en que no solamente tienes que cuidar a esa parte de ti, pero también tienes que cuidar a tu versión adolescente que estaba en ese momento, bueno, atravesando muchos cambios y sobre todo la versión adulta que está no solamente conviviendo con esas dos partes de ti, sino que también con la versión sabia o adulta que aparte de tener toda esa maleta o esas perlas de sabiduría acumuladas en el tiempo, también tiene que ir construyendo esa vida alineada pues a lo que desea. Y también el hecho de entender que todo esto lo haces desde un lugar de agradecimiento, porque la vida no es perfecta, la vida no es perfecta y creo que en lo que más se pecó en nuestra infancia, creo yo, es el hecho de darnos a entender de que la vida era perfecta. em, pero también viene desde un lugar de la inmadurez, ¿no? De la inmadurez de un niño que es absolutamente normal y es preciosa y es hermoso tener esa como ilusión de que todo es perfecto y todo va a estar bien, es muy lindo y eso creo que uno no lo debe perder. Sin embargo, hay un lado de realidad que es cuando la realidad te golpea, me parece, am, que uno agarra y dice, wow, de verdad que cuando era niño no me imaginaba que la vida iba a ser así de dura o me iba a poner estos retos, pero está en ti buscar esa fuerza para seguir adelante. Así sea hacer algo pequeño durante el día que no hiciste ayer, pues eso cuenta. Si hiciste todo lo que pudiste hoy para, por ejemplo, ganar dinero, eso también cuenta y todas esas cosas que uno poco a poco hace todos los días para ser mejor, todo eso es valioso y uno tiene que aprender a darse, como dice Adriana, palmaditas en la espalda, porque nadie lo va a hacer por ti. Nadie te va a dar el soporte y el apoyo que tú mismo te puedes dar. Sí es importante tener apoyo externo, claro está, pero si tú no tienes una buena relación contigo mismo, o por lo menos una decente, porque no, igual la relación con uno mismo tampoco es perfecta, pero buscar mejorar todos los días, pues creo que eso nos ayuda mucho a navegar en este mundo de incertidumbre y en esta adultez que a veces se siente como adultez y a veces se siente como adolescencia y a veces se siente mezclado todo y eso está bien y es normal y es hermoso y así es la vida. Y bueno, otro punto que quería traer al episodio era, y creo que Adriana me puede decir primero qué es lo que piensa. ¿Cómo pensabas tú, Adri, que iba a ser vivir Ujú. solo estando adulto? O sea, yo sé que no, per se no lo has vivido, pero ¿qué era lo que tú de niña pensabas al respecto? Es totalmente válido hacer referencia a Home Alone. Es completamente válido, ¿ok? Ok, ok. A ver, yo creo que mi estándar de vivir sola era como mm, probablemente una mezcla de Andy Sachs de The Devil Wears Prada Ujú. con el personaje que hizo Isla Fisher, que ahorita no se me olvida el nombre, de Confessions of a Shopaholic. O sea, estas mujeres que de alguna manera
o sea, están sobreviviendo la vida adultas y que sí pueden tener un trabajo que les paga sus cuentas, etcétera. Em, Algunas quizás con problemas económicos que, bueno, están resolviendo en todo momento cómo pagar sus deudas, pero que quizás no hay como un diálogo como tal en las películas acerca de las implicaciones que tiene la vida adulta en su salud mental, que bueno, ya lo hemos hablado en el episodio. Entonces creo que sí, como que estas mujeres que sí, son líderes de alguna manera de sus vidas, pero que, ¿sabes? Como que simplemente están siendo un poco, quizás están nublando un poco esa parte como más emocional de, sí, de simplemente vivir el día a día y de ser adultas. Ok, válido, válido. Em, Cuando yo era chiquita, yo pensaba que literal vivir solo era como Home Alone, te lo juro. O sea, literal dije lo de la referencia porque fue lo primero que se me ocurrió de material cinematográfico que nos impactó. Home Alone es Mi Pobre Angelito en español, em, que básicamente la película es de este niño y que no la haya visto, por favor, que la vaya y la vea. Es un clásico de Navidad. Ok, no lo he visto. Home Alone, ¿no has visto Home Alone? No. O sea, creo que si acaso unos minutos, pero no la he visto. Ya me apunto a tarea para el siguiente episodio. No, por favor, Home Alone es un clásico. Pero lo que, por ejemplo, cuando estaba más pequeña, cuando vi esa película por primera vez, y es súper divertida, de verdad, te la recomiendo porque es súper divertida ahora que la vas a ver, por supuesto, de adulta, es como divertida, pues es súper, digamos, exagerada en muchas cosas, pero a ver, cuando uno es niño, uno no entiende eso como exageración, uno lo entiende como realidad. Entonces, la historia básicamente es de un niño que es Navidad y los papás se van de viaje y se olvidan de él. Se van con el hermano, se van, creo que tiene una hermana también, y lo dejan a él en la casa, solo. Entonces el niño, como ve que está solo, como ve que puede hacer lo que quiera, va casi al supermercado y compra un montón de cosas. Luego, o sea, como que pasan muchas cosas que él hace en la casa, pero, o sea, con absoluta libertad. No sé realmente si mi cerebro de niño lo interpretó como que, ok, es una situación, es decir, los papás se fueron de viaje, no es que el niño vive solo, pero no sé por qué en mi cabeza se instaló el hecho de que, oh, vivir solo igual hacer lo que yo quiero. ¿Me explico? O sea, ese fue el tren de pensamiento de no sé cuántos años podía tener yo cuando vi esa película, estaba muy pequeña. Y que, bueno, lo que hablamos al inicio del episodio, la tarjeta de crédito infinita, eso estaba ahí, o sea, no había discusión. Y me acuerdo yo siempre decirle a mi mamá que no podía esperar a tener 18 años para poder vivir sola y ser independiente y tener todo y un carro y casa y tal. Y me da risa realmente en este punto de mi vida creo que es risible toda esa situación. Y mi mamá siempre me decía, tú no sabes lo que estás diciendo. Y ahora que estoy grande, Vaya que tenía razón. vaya que tenía razón. Y ahora que estoy grande, que vivo sola, es como que, wow, mami, sí tenías razón. Es más difícil de lo que pensé. Pero no es imposible. Yo creo que si uno se planifica bien y tiene suficiente apoyo moral, emocional y, digamos, algún tipo de ilusión de lo que puedes llegar a ser viviendo solo, pues es bastante satisfactorio al final del día. Y de nuevo, voy a repetirlo 1000 veces si hace falta. No es fácil, no es una varita mágica, no es que va a venir el hada madrina y va a ponerte enfrente de ti el contrato para alquilar un apartamento, para comprar una casa. Eso no pasa de esa forma. Hay muchos procesos involucrados. Creo que también mucha pérdida a lo largo de la vida enfrentamos muchos tipos de pérdida. Y cuando uno sale de su casa, por lo menos en mi caso, cuando decidí mudarme sola, yo nunca había vivido fuera de la casa de mi familia, pues de mi mamá y de mi papá. Es una cuestión muy
que tú no te imaginas todo lo que ellos tuvieron que hacer para poder tener la vida que por lo menos a mí me ofrecieron de pequeña. Entonces, tener ese shock, porque es un shock de salir de tu casa al mundo real, es como, wow, o sea, realmente hay mucho que hacer. Pero de nuevo, si tienes suficiente apoyo moral, si buscas las herramientas, si buscas información, si estás dispuesto a enfrentarte a la incomodidad de estar solo, porque estar solo es uno enfrenta muchas incomodidades que de alguna forma te abren los ojos a diferentes cosas que tú pensabas que nunca en tu vida ibas a hacer o que no sabías que necesitabas para, y muchos procesos que vas a ir descubriendo en el camino. Está bien preguntar, está bien tener dudas al respecto, pero que sepas que todas las decisiones que tomes, porque hay días en los que creo que, y todos creo que pasamos por esto, hay días en los que te arrepientes, hay días en los que te sientes espectacular, hay días en los que dices, bueno, ¿por qué hice esto y por qué y tomé esta decisión? Está bien, ya la tomaste, ya pasó, vamos a seguir adelante, algo mejor se va a presentar, otra cosa va a surgir y uno tiene que aprender a ver las cosas desde la gratitud y aprender a ver todo desde una perspectiva de aprendizaje, porque si uno no gana, aprende, nunca se pierde en la vida. Y es algo que, por ejemplo, a mí me gusta mucho, y no sé si a Adri te pasa lo mismo, a mí me gusta tener como frases en todos lados, o sea, frases bonitas. Por ejemplo, ahorita estoy en la sala de mi apartamento y tengo dos como tablones que dicen Be awesome today y begin each day with a grateful heart, que uno dice sea asombroso hoy y el otro dice comienza cada día con un corazón agradecido. Y eso me hace como recordar y volver a tierra. am, y decirme a mí misma como que cualquier cosa por la que esté pasando ahorita, todo va a estar bien. Todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Ese es el pensamiento constante y tener como frasecitas así en todas partes me hace como feliz que lo tengo ahí de recordatorio y que siempre hay espacio para mejorar, pero eso no significa que lo que esté viviendo ahorita no sea bueno. Siempre todo es bueno y de todo se aprende. Am, y hay que buscar esos espacios para reconocer que uno tiene que ser agradecido, de cualquier forma, de cualquier manera, pero ser agradecido con la vida. Tal cual. Y de hecho, algo que yo he empezado a hacer eh, cuando me despierto es que yo me, me pregunto a mí misma, Adriana, ¿qué agradeces hoy? Me pongo a enumerar todas las cosas que agradezco. Cosas tan sencillas como que el simple hecho de estar viva y respirar. Importante. El hecho de tener a mi familia viva, de tener a mis amigos bien, son cositas que a uno le llenan el corazón. Y también me encanta mucho esta perspectiva que tú propones porque también te hace verte a ti mismo o misma con ojos más compasivos. Sí. Es decir, muchas veces es fácil caer en el pensamiento negativo de por qué no hice esto o por qué tomé esta decisión, O en las comparaciones. o caer en las comparaciones, exacto, de ver cómo está tu amigo en tal lado y quizás estás en este lugar, pero es verte a ti mismo, a ti misma desde el lugar de que, hey, tú estás en tu película. Tú eres el director, productor, actor de tu película, que es una frase que justo aprendí ahorita de una mentoría que te hace traerte a tierra de que, oye, no vale la pena que tú te estés comparando porque precisamente tus objetivos de vida, tu proyecto de vida son diferentes al de la otra persona y realmente lo importante es que tú te enfoques en ti y hacerlo paso a paso a tu ritmo, sin prisas y sobre todo celebrando cada logro que tú logres en tu vida, porque al final eso es lo que te va a llevar a donde tú quieres llegar. Eh, y bueno, con esto vamos a cerrar el episodio de hoy, no sin antes hablando de cuáles son nuestras recomendaciones de la semana. Yo voy a empezar, si quieres, Lulu, con mi recomendación, que a diferencia de las últimas semanas, no va a ser una canción, va a ser una serie que justo vi este fin de semana
que se llama El mejor infarto de mi vida. Sí, el título suena fuerte, como que, ok, ¿cómo tú vas a agradecer un infarto? Sin embargo, es una serie buenísima argentina que justo la lanzaron a finales de enero. Que bueno, para no hacerles spoiler, es una serie corta, breve de 6 episodios que básicamente muestra cómo un escritor que estaba en un punto muy bajo de su vida por diferentes circunstancias, como dice el título de la serie, sufre un infarto y cómo ese infarto desencadena no solamente que esta persona se replantee su vida, cómo quiere que sea de aquí en adelante, tomando en cuenta que literalmente recibió una segunda oportunidad para vivir, pero también cómo él logra ver esta experiencia como una oportunidad, como algo positivo, que es algo que también nosotras en el episodio hemos querido llevarles como mensaje. Así que esa es mi recomendación. ¿Cuál es la tuya, Lulu? Ok, mi recomendación es una serie que se llama Nobody Wants This. Y que de hecho Adriana fue la que me recomendó esta serie. Porque creo que es la perspectiva adulta de la vida amorosa. em, de lo que de hecho, la protagonista, si mal, porque la serie la vi hace un tiempito, pero la protagonista es primera vez que ella se enfrenta a una relación sana. Entonces, o sea, de eso se trata la serie. Claro, es con un rabino judío y ella no es judía. Bueno, y también otro trama que va como en miras a eso. Pero el valor que yo le encuentro relacionado con lo que hablamos hoy es las expectativas que ella tenía de las relaciones y todo lo que ella aprendió siendo niña, siendo joven y luego como adulta, todo lo que tuvo que desaprender para poder aprender de nuevo a amar sanamente. Y eso también creo que es importante, no ignorar esa parte de nosotros que es nuestros sentimientos y sí, a aceptar que en la vida a veces nos va a decepcionar y eso está bien y hay que aceptarlo porque hay cosas de nuevo que no tenemos control. Y esa serie me parece que es súper, súper bonita en demostrarnos eso, que si tenías expectativas antes y otras ahora, eso no significa que esté mal, por el contrario, puede ser que sea algo excelente y algo mejor que te está llegando a tu vida por algún motivo o circunstancia que a lo mejor en el momento no lo ves, pero luego en el futuro las cosas se van desarrollando y creo que va a venir una segunda temporada, lo cual me hace muy feliz. Sí, es verdad. Va a haber segunda temporada. Sí, sí, de verdad, véanla, está muy buena. Es una serie demasiado bonita y que puedes aprender mucho, no solamente de la parte, digamos, amorosa, emocional, sexoafectiva, sino también de la adultez, o sea, de esas relaciones interpersonales de adulto. Está muy buena realmente, véanla. Y con eso cerramos el episodio de hoy. Gracias por escucharnos, gracias por estar allí del otro lado de la pantalla y cualquier cosa que nosotros podamos hacer servicio para ustedes, por favor déjenoslo saber en los comentarios, síganos también en nuestras redes y en nuestro Instagram que es, No tan adultas pod. y allí nos estaremos comunicando, por favor déjenos saber, de verdad que estamos muy interesadas en comenzar esa conversión y nos escuchamos en el siguiente episodio. Chao.